Muy bien, listo. Ahora empezamos de nuevo porque como es una grabación tiene que quedar para quienes van a mirar este video, ¿sí? Rápidamente. Es decir, en la clase teórica de hoy vamos a hablar sobre desarrollo cognitivo y aprendizaje. Vamos a verlo y vamos a discutir desde el punto de vista básicamente de la posición de Piaget, de la posición de Vygotsky, que siempre parecieron como que eran enfrentadas o complementarias, y vamos a hablar también de cuáles son los modelos y las teorías actuales que permiten ver de una manera diferente las relaciones que existen entre aprendizaje y desarrollo, ¿sí? Así, ahora intuitivamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que saben ustedes de Vygotsky? Pueden desactivar sus micrófonos y pueden hablarme o pueden escribir en el chat como prefieran. Lo que les salga, no pretendemos que esté bien. La idea es como poder discutirlo y partir de una base, ¿no es cierto? Se supone que lo han visto en historia, en sistemas 1, en sistemas 2, creo que en psicología del desarrollo, creo que en todas las materias que tuvieron hasta ahora siempre hablaron de Piaget y Vygotsky. Es Sí, importante tener esa idea. A ver, Nicole. Vygotsky era un psicólogo que pensaba que el psiquismo, tipo, nos terminábamos de constituir en la sociedad. O sea, nacíamos con funciones psíquicas básicas, si no me equivoco, y después con el contacto con el otro se transformaban en funciones psíquicas superiores. Y plantea el desarrollo del lenguaje que se da a partir de la interacción con otras personas también. Que él habla del gesto indicador. El nene primero señala con el dedo, indicando, y hay un otro que interpreta esa actitud del chico, entonces él como que le atribuye un significado a sus propias acciones también. Es raro, ¿no? Porque si uno lo piensa así, es como que yo señalo aquello y alguien entonces le da un significado a mi gesto, o sea, ignorando la idea de que en realidad mi gesto tiene una intencionalidad, que yo no tengo lenguaje para decir, che, quiero esto, pero sí sé que si hago así, probablemente me lo den, o sea, sí existe intencionalidad por parte del sujeto. A ver, no podemos perder de vista el contexto en el cual trabajaba Lev Vygotsky ¿no es cierto? Digo, es una persona que se murió muy joven, ¿sí? Creo que llegó a los 37 años de edad, creo que no vivió mucho más que eso, o sea, que vivía en la Unión Soviética, en la época donde la Unión Soviética era un poco heavy, donde ya había un régimen comunista, ¿sí? Y ese régimen comunista se fue volviendo cada vez más restrictivo, donde inclusive se controlaba hasta la correspondencia. Vygotsky se escribía a veces con Piaget, pero bueno, y Vygotsky investigaba, básicamente una parte muy grande de todos sus trabajos era sobre personas que tenían limitaciones cognitivas. Básicamente trabajó mucho con personas con síndrome de Down, ¿cierto? Y trabajaba sobre muchos temas particulares. Otras cuestiones como interesantes de Vygotsky, era como que Vygotsky no escribía, digo, no escribió nunca un libro. Los libros que nosotros leemos como de Vygotsky en realidad son escritos que están basados en apuntes de cátedra o en apuntes de investigaciones de Vygotsky, que luego personas como Luria, como Sechenov, encontraron un día. Es como que el día de mañana alguien agarra mis PowerPoints y dice, acá está la teoría de Urquijo. Yo nunca tuve una teoría de nada, ¿entienden? Es como un rejunte que a su vez fue reinterpretado por otras personas y que parecía que servía para darle una vuelta, digamos, más al tema del desarrollo y del aprendizaje. Una de las cosas que le preocupaba a Vygotsky, por eso él termina hasta formulando la postura de la idea de lo que es una zona de desarrollo próximo, ¿sí? Decía, bueno, ¿cuál es la idea de desarrollo próximo? Y es como un instrumento que nos sirve a nosotros para poder dar cuenta de cuál va a ser el nivel de desarrollo de un sujeto. Entonces, aquello que una persona es capaz de hacer en compañía de otro, luego va a ser capaz de hacerlo solo, dice. Y digo, en personas adultas no tiene ningún sentido, sobre todo porque todos a los 12 o 14 años inexorablemente nos desarrollamos y todos de la misma manera, intelectualmente. O sea, era así importante, cuando uno lo piensa en el contexto de trabajar con personas que tienen una discapacidad intelectual, podía servir para tratar de establecer cuál iba a ser el techo de desarrollo que esa persona iba a obtener. Entonces sí tenía sentido, pero bueno, luego la teoría de Piaget, de que Vygotsky, o lo que él investigaba, que era cómo iba desarrollándose esa estructura mental, en la cual tenía un papel preponderante el lenguaje, ¿no es cierto?, y lo social, era consonante también con lo que Piaget estaba haciendo en Ginebra, ¿no es cierto?, más o menos contemporáneamente. Y
donde hablaban también de cómo se desarrollaban esas estructuras cognitivas. Era como una corriente europea que hablaba sobre que las capacidades para poder organizar la información, o para poder comprender, o para poder pensar, tenían que ver un poco con cierta herencia genéticamente determinada, pero que también tenían que ver con procesos de interacción, ¿no es cierto? Entonces, Piaget hablaba de la acción, Vygotsky hablaba de la acción social. Él decía, como decía recién Nicole, que las cosas se aprenden como dos veces, que primero se internalizan y que luego se incorporan, ¿sí? Y de alguna manera también hablaba sobre esta idea de la adquisición del lenguaje. Para Vygotsky es como que el lenguaje empieza como uno solo, pero luego se va diferenciando, ¿no es cierto?, en un lenguaje comunicativo y lo que él llama un lenguaje interior, que empiezan como a dividirse, que uno se transforma en pensamiento y el otro se transforma en una herramienta comunicativa. ¿Sí? Y habla de este proceso, tampoco habla tan claramente como hablaba o como postulaba Piaget de una serie de estadios particulares, porque como decíamos recién, no había una teoría clara formulada. Cuando uno ve los libros de Vygotsky, parecen como si fueran, dentro del terreno literario, libros de cuentos cortos, que parece que tuvieran una temática común, pero que en sí mismos son diferentes y no tienen una continuidad. Entonces por ahí habla del lenguaje, por ahí habla de la zona de desarrollo próximo, por ahí habla de otros temas que parece que no tuvieran como una continuidad, a diferencia de Piaget, que escribió, no sé, cientos de libros a lo largo de su carrera y fue terriblemente prolífico y los escribió él. Y él los defendía públicamente. Digo, de Vygotsky no sabemos tanto, ni había tanto material. Digo, él se conoció después de haber fallecido. Digo, hubo como una puesta a punto de un montón de cosas. ¿Sí? Yo voy a poner les voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir como guía, que está puesto en el Psicocampus también. ¿Sí? Muy bien. Ahí lo ven. Es como sobre desarrollo cognitivo y aprendizaje. Entonces, ¿qué es el desarrollo? ¿No es cierto? Para hablar de desarrollo y aprendizaje siempre es como que es bueno aclarar estos conceptos. Digo, la semana pasada justamente hablábamos de desarrollo y aprendizaje un poco en la clase cognitiva. Pero en aprendizaje tenemos que mirarlo, ¿por qué? Porque desarrollo no es aprendizaje, ¿sí? O sea, son dos cosas como diferentes. Como desarrollo es un cambio progresivo, ¿sí? Que se va dando a lo largo de una línea de tiempo que tiene que ver con los cambios que se van produciendo en un organismo particularmente humano, hablamos nosotros, ¿sí? Que se van dando a lo largo del tiempo y que hace que ciertos comportamientos o ciertas características se vayan modificando durante ese curso. Es un curso que se inicia con la concepción, uno diría, porque hay evidencias de que existe cierta parte de procesamiento o de percepción intrauterina, digo, no se sabe exactamente cuál es ese momento, y las características de un ser humano cambian constantemente hasta el momento de su muerte, digamos. O sea, es un proceso constante, no es que hay desarrollo hasta los 12 o los 14. A ver, ese desarrollo implica que hay una modificación del funcionamiento cognitivo que va cambiando, a la vez que se van desarrollando, va cambiando físicamente la estructura de nuestro sistema cognitivo, y a la vez que va cambiando también nuestro cuerpo y nuestras capacidades y posibilidades, y que luego en un determinado momento esas capacidades cognitivas empiezan a decrecer conjuntamente con las capacidades físicas. O sea, el desarrollo es desde, uno diría, para poner como términos, de la concepción hasta la muerte. Digo, es un proceso de cambio constante. Cuando hablamos de ese desarrollo, uno puede hablar del desarrollo sexual, del desarrollo físico, del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional, o sea, del desarrollo en cuanto a una constante de cambio o de modificaciones de ciertas características que tienen que ver con el funcionamiento de uno y con la estructura que uno tiene. O sea, cambia mi aspecto, cambia mi capacidad de funcionamiento, ¿sí? Entonces, la idea de desarrollo hace alusiones a un proceso de cambio constante, ¿no es cierto? Entonces, definido, uno diría, proceso por el que un organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. Para mí, va mucho más, o sea, hasta alcanzar su muerte, ¿no es cierto? Va evolucionando, e inclusive a veces se dice de involucionando, porque ciertas capacidades que uno había adquirido se comienzan a perder. Por eso cuando uno ve psicología del desarrollo, en realidad
lo que uno debe analizar es los cambios que se van dando a lo largo de un ciclo vital que empieza con la concepción y termina con la muerte, donde ese cambio es como un cambio constante. Entonces, pensar que la psicología del desarrollo llegaba hasta el adulto, como creía o como tradicionalmente se enseñaba dentro de la psicología, hoy lo podemos mirar desde una perspectiva diferente, ¿no es cierto? Y entonces se entiende cambios cual y cuantitativos que ocurren simultáneamente y que determinan la diversificación de complejidad creciente que dichos sistemas van adquiriendo a lo largo del ciclo de vida. También es una definición que es cuestionable, porque esa complejidad creciente, digo, es hasta determinado momento, luego esa complejidad se mantiene por ahí estable e inclusive decrece, ¿sí? O sea, en la medida en que uno pierde determinados tipos de habilidades cognitivas, no hablamos de una complejidad creciente, sino que se va como simplificando a medida que yo voy perdiendo habilidades. ¿Entienden? Entonces, uno debe pensar la idea de desarrollo con una perspectiva mucho más amplia. No pensar que, bueno, nos desarrollamos hasta los 20 y después no nos desarrollamos. A ver, no hay progreso. Si el desarrollo implica que hay déficit, hay pérdida, hay degradación, hay un montón de cosas. A ver, uno incorpora cualitativamente más información, o más conocimiento, uno aprende cosas, ¿sí? Sin embargo, la forma en la que uno los aprende, ¿sí? O que uno adquiere, están determinadas por el desarrollo de estas formas, llamémosla, o procesos que se dan, que están vinculados al aprendizaje. Hay teorías del desarrollo que son como clásicos, o sea, las teorías del innatismo, ¿sí? Que dicen que en realidad todo está determinado por la herencia. Entonces, para las posiciones innatistas, en realidad lo que pasa es que ciertas características que venían determinadas no solo por la herencia, sino por la especie, se van revelando, diríamos en términos casi chomskianos, ¿no es cierto? O sea, van apareciendo, pero que ya estaban escritas adentro de nuestro genoma. O sea, ¿qué quiere decir? Que la idea de desarrollo es equivalente a la idea de revelado. O sea, se hace visible algo que potencialmente ya estaba determinado. Es como un modelo claramente determinista, ¿no es cierto? Mirá, ya sabemos cómo va a ser tu vida porque va a ser como la de todos los seres humanos, ¿sí? O sea, el curso del desarrollo está claramente determinado. Ahora existen cosas en común y cosas en diferencia. En contraposición al innatismo existía otra posición muy clara que era el ambientalismo, ¿sí? O las posiciones como más, con un fuerte énfasis en el ambiente, ¿cierto? O sea, decía que todo lo que nosotros somos está determinado por el ambiente. O sea, el ambiente es el que nos enseña, el ambiente es el que nos modula, el ambiente es el que crea en interacción con lo que tenemos nuestras propias estructuras cognitivas. Era lo que decía Piaget y lo que de alguna manera asumía Vygotsky. Suponemos que asumía porque no hay una teoría clara y definida de cómo esto sucedía, pero parece o se infiere de sus escritos y sus apuntes que él era partidario de los postulados de Piaget con respecto a la construcción de estructuras o de formas cognitivas que evolucionaban con el tiempo y que tenían que ver con una interacción, ¿no es cierto?, básica con el ambiente. El ambientalismo más radical de todos es el conductista. O sea, para el conductismo la mente era como una tabula rasa, ¿sí? La idea de que no tenemos nada al momento de nacer y que todas estas estructuras se van adquiriendo como una transferencia del medio hacia el sujeto, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hay en nuestra cabeza es porque de alguna forma lo aprendemos, porque no había nada, ¿sí? Necesariamente, por más ambientalista que sea, tiene que suponer la existencia de algún mecanismo básico de aprendizaje, porque si no sería imposible esa adquisición. Luego hay una teoría más, digamos, que no era ni innatista ni ambientalista, que era la que proponía claramente Piaget, o Piaget es su exponente, digamos, más conocido, más reconocido. ¿Quién más la defendió? ¿Quién postuló teorías donde decía que estas estructuras, ¿cierto?, de pensamiento, o lo que determina nuestro comportamiento, las formas en las que hablamos, está construido por una interacción entre el sujeto y el objeto, o entre el ambiente y el organismo. Asume que la cantidad de elementos que vienen genéticamente determinados, como decía el innatismo, es mínima, o sea, pero que sí son críticos, porque son esos mecanismos funcionales o invariantes funcionales, además de los sentidos, que nos van a permitir interactuar con el medio ambiente y que producto de esa interacción se van a construir estructuras mentales. Que en el caso de Piaget llama inteligencias lógico-matemáticas, porque él supone que son formas que se utilizan para organizar la información y que esas formas son cada vez más complejas
como producto del manejo de mayor cantidad de información y la necesidad natural de los organismos como mecanismos que luchan contra la entropía o la tendencia al caos y organizan cosas. Lo cual parecería hasta razonable. Los seres humanos nos caracterizamos por tener clasificaciones de todo lo clasificamos en grupos, en categorías, todo pertenece a determinados reinos que tiene, o sea, tratamos de darle orden, un orden artificial, digamos, a las cosas, un orden lógico-matemático que Piaget decía es propio de los seres humanos, que no se verifica tan claramente en otras especies, ¿sí? Y que no estaba o no podría estar genéticamente determinado, porque si no hubiera aparecido desde el principio, porque tal vez no concebía esta idea de revelado que postulaba el neorracionalismo. O sea, el innatismo más brutal era que todo estaba determinado por la herencia y que nacíamos conociendo todo. Digo, era como la famosa caverna de las ideas, donde todo estaba y lo único que nosotros hacíamos era volver a revisitarlas. En este caso, el neorracionalismo habla de un proceso de cambio, o sea, sí acepta o de alguna manera salva esta limitación que Piaget le ponía al ambientalismo, que Piaget decía, bueno, pero si ya tienen las estructuras, ¿por qué no la usan al nacer? ¿No te das cuenta que al nacer no saben hablar, piensan de otra manera, evidentemente, porque no lo tienen? El neorracionalismo propone una salida diferente donde dice, no, a ver, están, pero son cosas que se van desplegando a medida que vas interactuando con el medio, a medida que el medio genera mayores niveles de presión, el organismo responde revelando estructuras cada vez más poderosas o formas diferentes de poder lidiar con eso, lo cual suena como bastante razonable, al menos para mí, ¿no es cierto? Y las otras, tan radicales, tan reduccionistas, el innatismo radical o el ambientalismo radical, prácticamente ya no tienen lugar. Con las teorías actuales asumen que hay una interacción, ¿sí? La idea de desarrollo responde a un modelo integrado en el que la ontogenia se entiende como una organización jerárquica sucesiva, o sea, se va complejizando, ¿sí? Ordenadamente emergente, o sea, que va apareciendo más o menos en los mismos intervalos de edad, ¿sí? de historicidad, ¿no es cierto?, de todos los seres humanos, independientemente de las razas o de las culturas, ¿sí? O sea, uno analiza y más o menos puede encontrar determinadas formas de organizar la información que son semejantes y equivalentes en diferentes culturas. O sea, independientemente de donde alguien nazca, a determinada edad parece que fuera universal esta capacidad de poder ordenar de determinada manera. Entonces, también coloca como una especie de presión sobre la teoría piagetiana, porque es como decir, a ver, si todos tenemos experiencias con el medio ambiente que son diferentes, ¿cómo todos llegamos más o menos al mismo lugar, más o menos en el mismo momento? Y era una pregunta así que entonces, pero, a ver, si fuera como dice Piaget, cada uno va construyendo más o menos en función de sus interacciones, entonces debería existir mucha más variabilidad y no un patrón tan estable, ¿sí? Y claramente observable en la emergencia de estas determinadas estructuras. Es mucho más razonable en términos neorracionalistas, donde uno dice, bueno, a ver, todos vamos a terminar pensando de manera lógico-matemática, que de hecho sucede. O sea, cualquier persona adulta, en cualquier lugar del mundo, tiene una forma de organizar lógico-matemática que hoy llamaríamos, ¿sí? La estructura formal, ¿no es cierto?, de pensamiento formal, ¿sí? Operatoria formal. En realidad está la operatoria concreta y la operatoria formal es como la más alta. Entonces, es decir, todas las personas y todos los seres humanos adultos tenemos la capacidad de organizar la información con estas reglas, y todos tenemos la misma forma de pensamiento, de poder anticipar cosas combinando información que está disponible en nuestro sistema. Esta organización jerárquicamente sucesiva y ordenadamente emergente, porque va apareciendo de una forma que tiene cada vez más complejidad, tiene relaciones bidireccionales entre la complejidad biológica y la organización psicológica, incluyendo la actividad genética, la neurológica, la experiencia y el entorno. O sea, la idea de desarrollo se vuelve como un poco más compleja, no es tan reduccionista, no es tan simple ni tan banal, sino que entiende que es producto de una serie de factores que tienen que ver con propiedades individuales, con propiedades, digamos, que son individuales pero compartidos por una especie, que es el ser humano, y los ambientes y las experiencias particulares en las cuales se va a producir esa interacción o ese intercambio, ¿sí?
no hay dudas de que nuestra acción produce efectos sobre el medio y lo transforma, y tampoco hay dudas de que determinados medios, ¿sí?, producen presiones sobre el sujeto y obligan a una serie de transformaciones, ¿sí?, que lo que se discute es si esas transformaciones se construyen, se aprenden o se revelan, poniéndolo en diferentes términos, pero no hay duda que pasa por eso. O sea, que permanentemente el medio nos impone desafíos en los cuales tenemos que resolver para poder mantener un equilibrio con ese medio ambiente y para poder sobrevivir. O sea, digo, si nosotros viviéramos en el desierto del Sahara y no encontráramos agua para beber o alimentos para poder sustentar nuestra máquina biológica, nos morimos, ¿sí? Entonces, lógicamente, los seres humanos que viven en el desierto se vieron obligados a desarrollar habilidades específicas o generar instrumentos o conocimientos particulares para poder sobrevivir en ese medio particular, totalmente diferentes a los que tuvieron que desarrollar personas que crecieron, no sé, a las márgenes del río Amazonas en el medio del Brasil, ¿cierto? O sea, claramente tienen conocimientos y habilidades diferentes y tienen, uno diría, tienen hasta creencias diferentes, sí, pero ambos tienen creencias, todos creen en algo o en una entidad superior. O sea, cuando nos empezamos a ver que hay como muchas formas comunes, que compartimos un montón de cosas, que varía el contenido, pero que la forma es más o menos la misma, ¿sí? Que en términos, por ejemplo, de creencias religiosas, sí, hay un Cristo, hay un Dios, hay un Alá, hay un Jehová, hay un montón, hay un montón de creencias, pero todas comparten la idea común de la existencia de una entidad superior. Digo, ¿y dónde cornos sacamos? ¿Por qué todos los seres humanos tenemos eso con diferencia? Y bueno, son diferentes porque cada uno lo fue desarrollando en momentos diferentes, en circunstancias. Ahora todos llegaron a más o menos al mismo lugar, ¿sí? Es más fácil pensar que son características comunes de una especie que se van revelando, ¿no es cierto?, a medida que son necesarias y que se llenan con contenidos particulares, como decía Chomsky. Yo soy capaz de poder hablar cualquier lengua humana, tengo esa habilidad en cuanto ser humano. Ahora, tengo o dispongo de lo que él llama una gramática universal, que es como la capacidad de poder desarrollar, ¿sí?, o generar una gramática particular en la medida que interactúe con estímulos lingüísticos, ¿sí?, específicos. O sea, si yo escucho palabras del ruso, lógicamente que voy a desarrollar la gramática particular del ruso. ¿Sí? Ahora, si son argentinos, voy a desarrollar otro diferente. Ahora, los dos son lenguajes, los dos me permiten comunicar, los dos tienen reglas en común, los dos hacen alusión a un sujeto y a ciertos predicados sobre ese sujeto. Es como decir, o sea, van variando las cosas, pero en el fondo no se trata más que de lo mismo. Y la manera en la cual razonamos acá en Mar del Plata, en este momento, quienes estamos presentes en esta clase, es la misma, digo, tiene las mismas características lógico-matemáticas que son comunes a personas que viven en Rusia o a los esquimales o a los maoríes. Digo, no hay una diferencia en ese sentido cualitativa. Pueden existir diferencias cuantitativas que están vinculadas básicamente a la presión del entorno o la presión que el entorno exige sobre determinados individuos. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Cualquier cosa paran y preguntamos o discutimos. Es interesante. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del desarrollo psicológico, ya no hablamos de desarrollo físico o mental, sino de las funciones psicológicas. ¿Sí? O sea, se supone que la estructura neurológica que va produciendo un proceso que llamaríamos no de desarrollo, sino de maduración. ¿Sí? O sea, va cambiando con el paso del tiempo, donde va creciendo. Digo, el cerebro no es el mismo al momento de nacer que cuando somos adultos o cuando somos ancianos. Al principio crece y después se va degradando. Digo, sigue como una curva, pero nunca es el mismo. ¿Sí? Entonces, juntamente con esa complejización de nuestro sistema nervioso central, que ya cuando nacemos tenemos un cerebro y un funcionamiento, digo, negarlo sería casi una bestialidad, ¿cierto? Está claro hoy en día de que hay funcionamiento neurológico, de que suceden cosas en el cerebro de un sujeto al momento de nacer. ¿Qué quiere decir? Que ya nace pensando, que ya hay muchas funciones psicológicas que vienen preactivadas y predeterminadas, que lógicamente al interactuar con el medio ambiente empiezan a funcionar de una manera particular y ese sistema empieza a cambiar en función de las presiones que recibe del medio. ¿Sí? Entonces, la estructura neural influye en las funciones psicológicas, en estas formas de organización,
y el aprendizaje también. ¿Por qué? Porque esas formas permiten aprender o incorporar información del medio de manera diferente. Esa manera va cambiando a lo largo de este proceso de desarrollo. Ahora, ¿por qué cambian? Y justamente porque interactúan con el medio, o sea, al incorporar información, se ven obligadas a cambiar, bien para complejizarse, bien para adaptarse. Entonces, no hay duda de que la idea de desarrollo viene estrechamente vinculada a la idea de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, tengo determinadas formas de aprender que están limitadas porque todavía no se han revelado otras. Entonces, incorporo información y estas formas deben adaptarse a esta nueva información y van cambiando. Entonces, nos damos cuenta de que hay una interacción permanente y constante entre las ideas de desarrollo cognitivo, ¿no es cierto?, o psicológico, y aprendizaje. Es necesario incorporar información, ¿sí? Desde el punto de vista conductista, esa información es la que le va a dar forma a las estructuras cognitivas, de una manera clara. O sea, eso que viene va creando, sí, vamos aprendiendo las estructuras. Para los modelos, digamos, constructivistas, ciertas funciones muy, muy básicas y muy escasas interactúan y van creando esas estructuras, pero necesitan aprender. O sea, si no hay asimilación, ningún esquema puede producir acomodación, y si no hay acomodación, no hay creación ni desarrollo cognitivo. Y para los modelos neorracionalistas hay una potencialidad, pero esa potencialidad no aparece o no se revela, ¿sí? No se hace patente o no se manifiesta si no es necesaria y si no existen estímulos que de alguna manera interactúen con ella. Entonces, el desarrollo cognitivo se empieza a entender como una transformación continua y diferencial de estructuras y de funciones cognitivas durante el ciclo vital, que quiere decir durante toda la vida, ¿sí? A partir de conductas preformadas y en interacción con el medio. O sea, sí existen habilidades, sí existen comportamientos que vienen genéticamente determinados y que tenemos en común en cuanto compartimos nuestro carácter, digamos, de pertenencia a la especie humana. ¿Sí? A ver, a mí me suena como más razonable, me suena como mucho más lógico, me suena como más acorde a las evidencias psicológicas y a lo que hoy sabemos sobre los bebés o los niños, a lo que ha avanzado la psicología en las últimas 2 o 3 décadas, no solo tecnológicamente, para poder acceder a mayores niveles de información que permitan confirmar hipótesis o postular teorías sobre ese funcionamiento, que son acordes a los nuevos descubrimientos que tenemos. Entonces, la acción individual y la interacción social son componentes esenciales. O sea, uno no tiene que perder de vista. A ver, la teoría que postulaba Piaget no puede no adecuarse a las evidencias empíricas que hoy tenemos, pero de alguna manera ya se postulaba la idea de que no era ni lo que uno traía al nacer, ni lo que uno aprendía del medio, sino que era una interacción entre ambos. Ahora lo que se discute es cuál es la calidad de esa interacción, o qué cosas suceden en esa interacción, para que podamos, o para que vayamos cambiando la manera en la cual interactuamos con el mundo y con otras personas, ¿sí? Entonces, el interés del desarrollo no está solo en las capacidades cognitivas construidas y reconstruidas, sino también en el control, funcionamiento y manifestaciones diferenciales. O sea, no solo investigamos o miramos qué cosas tenemos en común en cuanto miembros de una especie, sino que también nos encanta mirar y ver en qué nos diferenciamos unos de otros, ¿no es cierto? Unes de otras, discúlpenme mi confusión con el lenguaje, estoy acostumbrándome. Eso es importante e interesante. Al principio la psicología lo que buscaba eran las diferencias individuales, o sea, porque alguien es más inteligente, porque alguien resuelve mejor, porque alguien aprende más cosas, porque alguien aprende más rápido, y se investigaban y se medían y se mensuraban estas capacidades y habilidades. De ahí a que la psicometría era como un elemento básico para poder medir y comparar diferencias entre las personas. La aparición, digamos, ya Piaget, digo, en sus investigaciones a principios del siglo pasado, estaba tratando de buscar qué cosas teníamos en común en cuanto a miembros de una especie que nos diferenciaban de otras especies. La psicología hoy tiene estos dos puntos de vista que conviven y que se manifiestan de manera semejante, o sea, que de alguna manera estamos viendo qué es lo que tenemos en común en cuanto compartimos, ¿sí?, la pertenencia a una especie particular, y qué cosas diferentes tenemos
que dependen básicamente de esta disponibilidad biológica, que no es la misma, porque depende de la combinación del ADN de mis progenitores, ¿no es cierto? Que ni siquiera es la misma que tienen mis hermanos o hermanas, porque también ellos son hijos de los mismos progenitores que yo, pero las combinaciones no son idénticas. O sea, las predisposiciones biológicas varían, porque no se replican de forma idéntica. Y a su vez, las experiencias con el medio de cada uno de nosotros fue diferente. Por lo tanto, el resultado debe ser diferente. Debe tener un montón de cosas en común, pero también debe tener un montón de diferencias, ¿sí? Entonces lo vemos de una manera, o tenemos un marco teórico, un modelo teórico que permite explicar la comunalidad de funciones y procesos psicológicos y cognitivos y las diferencias individuales. ¿Por qué? Porque somos el producto de una interacción entre ciertas estructuras biológicas, ¿sí?, que tienen cierta determinación, y las experiencias interactivas con el medio que los rodea. A lo largo de todo este proceso, la organización y el despliegue funcional de conductas van dando lugar a cursos de desarrollo armónicos o disarmónicos. O sea, armónico se llama cuando se sigue una línea común, que es común porque tiene una significación estadística. ¿Qué decimos cuando hablamos de una significación estadística? O sea, justamente en este cuatrimestre, juntamente con las materias de aprendizaje cognitivo, ustedes están cursando estrategias, ¿no?, cualitativas de investigación, creo que se llama así. Y de alguna manera están viendo, si ya vieron y tienen alguna noción básica de introducción a la investigación sobre ciertas cuestiones estadísticas. La estadística es una herramienta fundamental de la psicología, porque ¿qué es lo que llamamos normal? Probablemente dentro de la materia o de la asignatura epistemología, ustedes vieron, por ejemplo, los textos de Canguilhem sobre lo normal y lo patológico, o sobre, ¿sí?, o quiénes son los normales y quiénes son los anormales. Digo, en realidad todo esto viene derivado de cuestiones matemáticas. En una curva que tiene una distribución normal, se dice que tiene una distribución normal porque coinciden tres medidas de tendencia central de la estadística, que son la moda o el modo, la mediana y la media, que llamamos promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas se llaman normales porque se ajustan a esa curva normal, que es los que tienen capacidades que están dentro del promedio más menos 2 desvíos estándares. Aquellos que tienen capacidades que exceden a esos límites o que no alcanzan esos límites son consideradas anormales. O sea, no entran dentro de los criterios de normalidad estadística. Entonces, son personas excepcionales porque son muy diferentes, porque sus capacidades son menores o sus habilidades se manifiestan de una forma menor, y otras personas porque se manifiestan de una forma superior por estas combinaciones que se van dando. Pero alude solo a términos estadísticos. Bueno, la moda. La moda es lo que usa la mayor parte de la gente, y de alguna manera el modo estadísticamente es aquella característica o puntuación o lo que sea, o aquel atributo que tiene la frecuencia más alta. O sea, lo que hace la mayoría, eso se llama moda. La mediana es el punto que divide en 50% de una distribución para la otra. O sea, es, como diríamos, acá esto es, la mitad de la gente tiene menos que esto, y la otra mitad tiene más que esto, en este punto. Y el promedio, de alguna manera, ¿sí?, es lo que, no siempre esa distribución es normal, o sea que va cambiando, pero es el promedio de las calificaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entienden más o menos las ideas de tendencia central y lo que llamamos normalidad. Entonces, los cursos de desarrollo armónicos es lo que se llama normales, y se los llama normales solo porque le suceden a la mayoría en términos de frecuencia de la población o de la especie. Son disarmónicos cuando, se los llama también, cuando existen dificultades de adaptación, o sea, cuando alguien no se puede adaptar a lo que se adapta a la mayoría. Imaginemos que hay un montón de niñas que asisten a la escuela, ¿no?, y que el primer grado de la escuela, al menos en la Argentina, tiene como objetivo básico la enseñanza o la adquisición de la lectoescritura. Entonces vamos a observar que, primero, que las niñas que arriban a la escuela en ese momento traen prerequisitos diferentes, o sea, conocimientos diferentes, ¿sí? Algunos viven en ambientes que se llaman, contextos alfabetizadores diferentes, ¿no es cierto? Un niño que crece
en una casa, donde se le da valor a los textos escritos, donde hay libros, ¿sí? Donde se lee a la noche, o se cuentan cuentos, o la gente lee, ¿sí? Y utiliza la lectura como una herramienta, y que de alguna manera se han visto interesados en cómo escribir, porque ven que pasan esas cosas, tienen una motivación o a veces ya dominan ciertas cuestiones de la lectoescritura que a otros individuos, ¿sí? O a otros que no han vivido en estos contextos alfabetizadores, sino en hogares en los cuales no hay materiales escritos, porque no hay diarios, no hay revistas, no hay libros, no se lee, no se le da valor a la lectura y a la escritura, lógicamente vienen con una diferencia muy marcada. Y por otro lado, la estructura o el nivel de desarrollo cognitivo de estos individuos que convergen a una edad arbitrariamente establecida, que son entre los 6 y los 7 años, cuando analizamos sus capacidades cognitivas, descubrimos que hay muchas diferencias individuales, que particularmente están vinculadas también a los medios en los cuales una persona se desarrolla, ¿sí? O sea, se sabe que la alimentación, se sabe, por ejemplo, que un factor crítico para el desarrollo cognitivo son las interacciones sociales significativas. O sea, niñas que han tenido o que tienen más interacción social significativa, básicamente con su familia, con su madre, padre, hermanos, hermanas, digo, tienen niveles de desarrollo cognitivo, ¿sí? Superiores a quienes tienen mucha menos interacción. Lo mismo pasa con un montón de factores ambientales que muestran y de alguna manera corroboran la idea de que ese desarrollo cognitivo está vinculado a las características del medio, y tiene que ver con ese medio y no solo con la herencia o la posibilidad cognitiva. Que luego, en muchos casos, cuando se alcanzan los niveles de madurez del sistema nervioso central, muchas de esas habilidades tienden a equipararse, ¿sí? Pero que en el principio tienen diferencias, ¿sí? No todos llegamos de la misma manera. Entonces, existen evidencias, nosotros, durante años, nosotros me refiero a un grupo de investigación de psicología cognitiva y educacional de nuestra facultad, que compartí con muchos colegas con los cuales trabajamos diariamente, investigábamos justamente esto, el aprendizaje de la lectoescritura y el nivel de desarrollo básicamente de las funciones ejecutivas. Entonces veíamos que las niñas traían niveles diferentes, los que asistían a escuelas de niveles socioeconómicos más altos, a escuelas particulares con una cuota cara, o escuelas que eran bilingües, donde las niñas asistían básicamente 8 horas diariamente, eran muy diferentes en términos de promedio a las niñas que provenían o que se habían desarrollado en contextos diferentes, en escuelas públicas y con niveles socioeconómicos y culturales mucho más bajos en nivel de estimulación. Entonces veíamos cómo el medio parecía, ¿por qué? Porque los promedios eran importantes, inclusive dentro de la misma escuela, ¿sí? Quienes no necesariamente se daba. Esto es interesante, puede decir, si yo comparo niñas de escuela pública con escuela privada, asumiendo que tienen características socioeconómicas muy diferentes y casi contrastantes, claramente la pertenencia, ¿sí? Explica un montón de diferencias. Ahora, cuando yo dentro de una escuela privada, por ejemplo, miro, y no todos tienen el mismo nivel socioeconómico y cultural, sino que hay algunos que tienen más y otros menos, y analizo dentro de esa misma escuela, esas diferencias no aparecen. ¿Qué quiere decir? Que no parece ser tan individual, sino que parece ser un entorno compartido que tiene influencias diferentes. Porque también, bueno, muchas niñas comparten una escuela, pero también comparten un barrio. O sea, van a la escuela de su barrio, a la que les queda cerca. O sea, comparten características con los sujetos con los cuales concurren a esa escuela. Bien. Es interesante porque de alguna manera es pensar, todo esto que yo estoy diciendo no es solamente porque a mí se me ocurre o porque alguien lo pensó, sino son cosas que se pueden observar y contrastar mediante la investigación psicológica y mediante la observación y la comparación a través de mecanismos estadísticos que permiten, que son una herramienta fundamental para poder explicar estas cosas. La estructura cerebral, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, todos están estrechamente vinculados a lo que llamamos la construcción intelectual y sus manifestaciones. O sea, uno diría la capacidad cognitiva de un sujeto particular y lo que podemos observar de la aplicación de esa capacidad cognitiva a sus procesos de adaptación. Entonces, esta transformación genera manifestaciones que son diferentes en cada uno,
que pueden cursar hacia déficits o hacia dificultades, ¿sí? O también hacia superávits y hasta dificultades de otro tipo. ¿Por qué? Porque en una escuela donde la mayoría tiene un determinado nivel y conocimientos, quienes tienen menos se hacen notar porque les cuesta más, porque tienen menos conocimientos, porque no alcanzan los mismos niveles de desempeño que la gran mayoría. Pero también tenemos otros que los superan ampliamente y que tienen otros desempeños que son mucho más altos y que se aburren y que también son diferentes. O sea, cuanto menos comunes son, más diferentes son, y cuando tienen más diferencias tienden a ser casi naturalmente como segregados por la mayoría. Es lo que la mayoría considera los anormales, o sea, los que no entran dentro de esa frecuencia. Se dan cuenta que son términos por ahí estadísticos, que han sido utilizados de manera inapropiada para segregar, para marginar, para criticar, para, no sé, las personas que están en las puntas, o sea, las personas excepcionales, son generalmente las víctimas de los procesos de bullying o de los procesos de marginación o de segregación por no compartir un montón de características comunes, ¿sí? Bien, esto es importante sobre todo cuando analizamos las dificultades escolares o las dificultades para aprender. No perdemos de vista que este teórico se está desarrollando básicamente de la asignatura Teorías del Aprendizaje, donde de alguna manera estamos estudiando o estamos pensando siempre en estas diferencias individuales, en estas características comunes que permiten aprender o adquirir no solo conocimientos, sino habilidades, ¿sí? Valores, un montón de cosas. Entonces pensamos siempre, bueno, ¿cómo las podemos explicar o cómo podemos intervenir sobre este tipo de cuestiones? Sobre todo si el día de mañana tenemos que trabajar sobre cuestiones de aprendizaje o sobre cuestiones de desarrollo. Sabemos que individuos que tienen desvíos, déficits, ¿sí? Por ejemplo, que se suelen llamar trastornos generalizados del desarrollo, o TGD, son procesos que están vinculados generalmente a diferencias de carácter, digamos, hasta físico, ¿no es cierto?, de estructura cerebral, ¿sí?, que lógicamente tienen patrones de desarrollo totalmente diferentes a las personas que tienen la estructura cerebral común, llamémosla, o normal. Hablar de normal o anormal suena tan feo y es tan peyorativo, sin embargo, tienen que ver con cierto criterio de precisión, ¿no es cierto?, de la cual debemos tratar de descontextualizarlo, al menos dentro de esta clase, o al menos tratando de entender, ¿sí?, que hay muchas palabras que han sido extraídas de la psicología y se utilizan comúnmente en el vocabulario de las personas que no son expertas en comportamiento humano, de maneras particulares o de maneras que denotan, ¿sí?, ciertas características que pueden ser alabadas o segregadas o diferenciadas, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de no hacer ninguna especie de juicio de valor, no es mejor ni peor, sino que es diferente. Ser muy, muy inteligente no es mejor y peor que no ser tan inteligente o ser lo contrario, que se suele decir como la palabra bruto. Digo, ser bruto o inteligente no es mejor ni peor, son cosas diferentes. A veces que producen además capacidades de adaptación al ambiente diferentes y oportunidades diferentes. Ahora, diferente no quiere decir ni mejor ni peor, ¿sí?, sino sencillamente diferentes. Según algunas teorías, ¿sí?, de los textos, ¿no es cierto?, el desarrollo cognitivo se inicia a partir del 6º mes de gestación y se constituye por la puesta a punto de funciones como la atención, la percepción, la memoria, la imitación, la lógica, las funciones ejecutivas, que empiezan, ¿sí?, se dice como a desarrollarse, o sea que ya se manifiestan a partir del 6º mes de gestación. O sea, el sistema nervioso central tiene ya un nivel de complejidad y de maduración donde estos procesos empiezan a funcionar, ¿sí? A su vez también diversos dominios de conocimiento, numérico, lingüístico, físico, biológico y psicológico, se supone o se postula o existen evidencias que permitirían suponer que eso sucede. Y uno dice, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo pueden decirme a mí que, no sé, que la percepción se desarrolla cuando aún una persona por nacer, digamos, que todavía reside de manera exclusiva y permanente dentro del vientre de su madre, ¿cómo va a percibir? ¿Y cómo sé yo que percibía? Entonces hay experimentos, ¿no es cierto?, donde decían, creo que la otra vez lo conté, las personas que estudian el consumo de alcohol o el efecto del alcohol en las madres sobre su descendencia, hacen experimentos con bebés recién nacidos, ¿no es cierto?, de por ahí madres alcohólicas que no se han podido abstener del consumo de alcohol durante el embarazo,
Y eso no solamente produce efectos sobre el desarrollo cognitivo, sino que produce efectos interesantes, por ejemplo, como el tema de la percepción. O sea, se ha descubierto que esos individuos que acaban de nacer ya reaccionan de manera diferente frente al olor del alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí lo percibían cuando estaban en el vientre de su madre, que aprendieron a diferenciarlo, y que de alguna manera también lo han consumido a través de ese cordón umbilical, y de alguna manera también les ha producido un nivel de adicción o de búsqueda, ¿sí? Porque produce ciertos efectos que tienen que ver con digamos, procesos complejos, procesos fisiológicos, que tienen que ver como la atracción por determinado tipo de sustancias. Entonces uno dice, che, entonces sí, evidentemente no se puede explicar de otra manera. Estas cosas les pasaban cuando estaban en el vientre materno. Entonces, sí ya sabemos, gracias a muchos experimentos, después podríamos darles más ejemplos, algunos están citados en la literatura que les proponemos que lean, de por qué ya no se puede sostener que un montón de funciones o conocimientos solo se adquieren luego del momento de nacer, sino que se debe, existe evidencia suficiente como para aceptar, al menos al día de hoy, de que estas funciones se encuentran ya, algunas prescritas o genéticamente determinadas, y que son propias de la especie porque todos, de seres humanos, ya nos presentamos al mundo con estas funcionando, con la capacidad de interacción social, con la capacidad de reconocer determinadas cosas, con la conservación de la imagen y del objeto, con la posibilidad de representar mentalmente una gran cantidad de elementos del mundo. Ahora, sin embargo, muchas de estas habilidades cognitivas se desarrollan lentamente y no alcanzan su máximo esplendor hasta determinado momento, que es lo que llamamos la edad adulta, que vamos a utilizar como un número arbitrario, pero que más o menos todas convergen ahí los 20 años. ¿Sí? Muy bien. La interacción social trasciende y modula el funcionamiento neurobiológico individual, es decir, el desarrollo cognitivo es individual y es social. O sea, tiene que ver con las experiencias que yo tengo con objetos de cualquier clase o tipo, ¿sí? Y a su vez también está claramente influenciado por esa interacción social, o sea, mi interacción con otros de mi misma especie. ¿Sí? O sea, ya se sabe que interacciones sociales significativas producen un desarrollo más rápido o más prematuro de estas funciones cognitivas, y que la ausencia de esa interacción social, o sea, de que personas deprivadas de interacciones sociales significativas, ¿sí? Se desarrollan mucho más lentamente. Entonces, empezamos a entender estas explicaciones o estas teorías casi de carácter inclusivo, ¿sí? No somos hijes de fijos, como decir, no estamos determinados a ciertas características biológicamente escritas. Sí tenemos un nivel de determinación, pero se expresa de maneras muy diferentes justamente por estas interacciones con el medio ambiente. Entonces, las características de las personas que interactúan, la forma en que se producen esos intercambios, da lugar a diferentes formas de interacción. O sea, también da lugar a diferentes formas de personalidad, diferentes estrategias de afrontamiento de las situaciones complejas o de estrés, de habilidades. Es diferente o son diferentes las habilidades que adquiere, no sé, un niño que crece o se desarrolla desde su nacimiento hasta alrededor de los 10 años o 12 o 14 años, ¿sí? En una ciudad, en una gran urbe, son claramente diferentes a la de quienes, no sé, se crecen en Groenlandia. Porque las presiones del medio, porque las necesidades del medio, porque el desarrollo de herramientas particulares para la supervivencia son muy diferentes. O sea, un niño que crece en una gran urbe, donde tiene un montón de protección, tiene un montón de cuidado de determinadas características, tiene que ver más, uno diría, con el desarrollo de habilidades para la competencia o para, ¿sí? La competencia contra otros individuos de su misma especie, ¿sí? Donde se basa más casi en competir que en colaborar. En cambio, quienes se desarrollan en contextos claramente hostiles contra la supervivencia, desarrollan habilidades para sobrevivir y que básicamente tienen que ver con las cuestiones cooperativas y grupales y no con la competencia. Solamente por hablar de una de las diferencias o tantas diferencias que van a estar, o sea,
Una persona que nace y se desarrolla dentro de un ambiente claramente hostil para la supervivencia, aprende rápidamente herramientas para poder sobrevivir, o sea, cómo refugiarse, cómo protegerse del frío o de las inclemencias del tiempo, ¿sí? O sea, tiene que aprender todo eso para poder sobrevivir, y los seres humanos con los cuales tiene interacciones sociales rápidamente transmiten y promueven el desarrollo de esas habilidades. Ahora, personas que nacen en otros ambientes mucho más favorables, donde la provisión de comida está asegurada, donde la provisión de calor y de cuidados y lo que llamamos necesidades básicas están cubiertas, desarrollan otro tipo de habilidades diferentes, ¿sí? Innegablemente. ¿Pero por qué? Porque las condiciones en las cuales esa predisposición genética se va a expresar varían claramente. Bien. La influencia del desarrollo cognitivo para explicar dificultades de aprendizaje en la edad preescolar y escolar está ampliamente demostrada. O sea, sujetos, individuos, que tienen niveles de desarrollo diferentes, ¿sí? Aprenden cosas diferentes y en tiempos diferentes dentro de sistemas estandarizados para la educación de seres humanos, llamadas escuelas en nuestro idioma, ¿no es cierto? Ahora, el aprendizaje, esto era el desarrollo, y ya vemos estos cambios que se van dando básicamente en estructuras fisiológicas que aluden mucho más al término de maduración que de desarrollo, ¿sí? También tenemos la idea del aprendizaje. El aprendizaje es, entonces, un proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado de el estudio, o sea, la adquisición forzada de información, la experiencia, o sea, el ingreso de información a través de los propios sentidos, la instrucción. El estudio es cuando yo me abastezco a mí mismo, me autoadministro información, y la instrucción es cuando esa información me es proporcionada por otro, ¿sí? ¿No es cierto? Y la observación, o sea, sencillamente mirando, aprendo, ¿no es cierto? O sea, entra información. Muy bien. El aprendizaje se produce gracias a la interacción con el ambiente. Si yo vivo en un ambiente que se mantiene estable, donde nada varía en ningún momento, no hay nada que aprender. Digo, dispongo de toda la información necesaria para ciertas cosas, o en algún momento se agota. Entonces, no hay desarrollo sin aprendizaje, ¿sí? Y el aprendizaje, el desarrollo a su vez, modifica las formas de aprendizaje. Aprendizaje y desarrollo son dos cuestiones, o dos términos, que hacen alusión a diferentes cosas, que se encuentran estrechamente vinculados entre sí. En algún momento, cuando se hablaba de Piaget y de Vygotsky, había como una discusión casi constante. ¿En qué era primero? Si primero era una cuestión de aprendizaje o primero era una cuestión de desarrollo, si los dos iban juntos de la mano y interactuaban de una manera equiparada, o era necesario. Era como esa discusión de que se dice siempre el huevo o la gallina. Es decir, no sé si importa tanto saber qué cosa fue primero, sino que es sumamente importante entender que el aprendizaje o la capacidad de aprender depende de niveles de desarrollo, y que esos niveles de desarrollo a su vez requieren de determinados aprendizajes para poder expresarse o modificarse. De que interactúan continuamente, de que no tiene mucho sentido. A ver, uno diría, en términos de Piaget, imaginamos lo que él llama el primer acto inteligente, ¿no es cierto? Que habla que la coordinación recíproca, él llama la asimilación recíproca de dos esquemas entre sí, que son el esquema de visión y el esquema de prehensión. Entonces él dice, hay un verdadero desarrollo, hay una creación, aparece algo que no estaba genéticamente determinado, ¿sí? Que se construye, pero que se construye y se va a construir o va a suceder gracias al aprendizaje. Si no hubiera habido aprendizaje, ese desarrollo no habría podido ser plausible. Por lo tanto, dentro de un esquema piagetiano hay ciertos esquemas que vienen genéticamente determinados, que son los sentidos y son estos reflejos, que son, por eso se los llama formas de interactuar con el medio ambiente, que a su vez dependen de dos invariantes funcionales, que son la organización y la adaptación, entre los cuales los mecanismos básicos de la adaptación son la asimilación y la acomodación. Esos esquemas que solo tienden a alimentarse por alimentarse, que es lo que Piaget llama las reacciones circulares primarias, ¿no es cierto?, de un esquema, tienden a incorporar información. Entonces,
dentro de esta idea piagetiana, uno tendería a pensar que para Piaget primero tiene que haber aprendizaje. Porque si no hubiera aprendizaje, si no hubiera incorporación de nuevos elementos, no habría necesidad de modificación de esos esquemas o acomodaciones. Entonces, para que haya una acomodación, se requiere una asimilación. Entonces, dentro de esta idea piagetiana, básicamente parecería que es primero el aprendizaje y luego el desarrollo. ¿Sí? Bien. Ahora, con lo que ustedes saben de Vygotsky, ¿cómo les parece que sería esta relación en Vygotsky? Rosana, si estás hablando no te escucho porque estás muteada. ¿Vas a escribir? Bueno. Igualmente, como les decía recién, creo que son discusiones, a ver, que son discusiones que en algún momento tenían que ver con modelos teóricos, pero piensen que estamos hablando de estos modelos teóricos, tanto Piaget como Vygotsky son historia. Digo, ninguno de los dos postuló un modelo que permitiera explicar hoy estas cosas. Rosana dice, al revés, sería primero aprendizaje, me parece. Y la pregunta que yo haría y diría, ¿por qué primero aprendizaje en la teoría de Vygotsky? Ojo, la idea que yo postulé recién, de que primero es el aprendizaje y luego el desarrollo para la teoría de Piaget, es algo que parece como desprenderse de la argumentación que yo hice, de la interpretación particular que tengo de su teoría. A lo mejor no era lo que Piaget decía. Lo que sí sabemos es que Piaget y Vygotsky no coincidían en esta relación que existía entre primero el aprendizaje o luego el desarrollo, primero el desarrollo y luego el aprendizaje. Digo, tampoco tiene tanto valor aprenderlo, ¿no es cierto?, en este momento particularmente, pero uno entiende la idea de que Vygotsky pareciera que en algún momento habla como de un doble aprendizaje. O sea, que primero se aprende o se toma información y que luego esa información se incorpora de alguna manera a las estructuras y que estas cuestiones están todas mediadas por el lenguaje. ¿Sí? Entonces, parecería que primero tiene que haber una posibilidad de desarrollo del lenguaje para que pueda haber un aprendizaje. Por lo tanto, uno podría empezar a pensar y a decir, desde ese punto de vista, parecería entonces que primero iría el desarrollo y luego iría el aprendizaje. Digo, pensándolo casi ingenuamente, de una posición muy naif, o sea, con lo que nosotros sabemos. Ahora, en definitiva, si ustedes quieren saber, pueden leer a los autores, inclusive existe hasta un capítulo donde se discute eso. No nos importa, porque ya es pasado. Digo, en realidad, lo que sí sabemos y aceptamos y entendemos es que aprendizaje y desarrollo son constructos que se encuentran íntimamente relacionados, inclusive antes del momento de nacer. ¿Sí? Entonces, para aprender, necesitamos captar información. Sí, sí, dale, Nicole. Bueno, que para determinados periodos de desarrollo se esperan determinados aprendizajes también, es como que está súper relacionado. El lenguaje, por ejemplo, se estima que se den alguna etapa de la vida, tipo 2 años, por ahí. Es que aparece generalmente, ¿no es cierto? Cuando uno observa bebés o niñes pequeñes, uno va viendo que casi todos aparece el lenguaje en un momento particular. Pero uno dice, bueno, a lo mejor es porque tiene que ver con el desarrollo del aparato fonador, de aquello que nos permite hablar. Sin embargo, ese niño ya comprende por ahí el lenguaje. No puede articularlo, pero sí hay comprensión de determinadas cuestiones del lenguaje. Antes se pensaba que no, que hasta que no estaba desarrollado no había posibilidad de aprender. ¿Sí? Ahora digo, es tan oscuro porque, digo, dentro de la teoría de Vygotsky no queda tan claro. O no, yo no sé si fue él quien lo escribió, no lo sé. No sé si él pensaba ese tipo de cosas, ¿bien? Pero bueno, tenemos que captar información, traducirla a un formato que pueda ser procesado por nuestro sistema. O sea, esos estímulos visuales, auditivos, sensoriales, se tienen que traducir a nivel de información, de impulsos eléctricos, o características físico-químicas o representaciones mentales que puedan ser procesadas por nuestro sistema. Se tiene que relacionar esa nueva información que ingresa con la información que nosotros ya tenemos adentro de nuestro sistema, ¿sí? Y luego almacenar la información que nosotros consideramos relevante. Y eso es aprender.
¿sí? Es cuando yo puedo buscar esa información y utilizarla para otra cosa. Si la tengo es porque la aprendí. Aprender pasa a ser la acumulación de contenidos, si uno quiere. Contenidos que tienen formatos diferentes, que pueden ser valores, pueden ser habilidades, procedimientos, ideas, palabras. La motivación es un factor fundamental para que se produzca un aprendizaje. O sea, sin motivación no hay aprendizaje. ¿Y qué entendemos? Es casi como una afirmación tan banal, de decir, sin motivación no se produce un aprendizaje. Y uno dice, ¿por qué? Y porque básicamente todo lo que aprendemos lo aprendemos porque lo necesitamos para algo. No aprendemos lo que no necesitamos. ¿No es cierto? Digo, a veces uno necesita por ejemplo, necesitaría aprender a prender un fuego porque necesita cocinar determinados tipos de alimentos o darse calor. Digo, ahora, si yo no lo necesitara, no sé si aprendería a prender el fuego. De hecho, muchos de nosotros, si nos sueltan en una selva y no tenemos un encendedor, creo que nos morimos, nos morimos de frío, nos morimos de hambre, y a oscuras, porque no somos capaces de prender un fuego, porque como no lo necesitamos, hay un montón de necesidades básicas que nosotros ya nacimos con esas necesidades satisfechas. Digo, no sé, yo soy psicólogo, me dedico a hacer ciertas actividades y tengo una experticia importante en determinado tipo de habilidades. Ahora hay otras que no tengo ni la menor idea. Es como que si un día se acaba la tecnología o se acaba la información y tengo que salir a sobrevivir y a sobrevivir alimentándome de lo que soy capaz de atrapar o de recolectar, no sé cuánto tiempo duraría. Yo no sé si hay ciertos hongos que se pueden comer y otros que no. Digo, y ese conocimiento no lo tengo porque nunca lo necesité, porque los que se pueden comer los venden en la verdulería, y los que no se pueden comer no los venden en ningún lado. ¿Sí? O no sé, qué sé yo, tengo calor porque sé que aprieto un botón y hay un sistema dentro de mi casa que se prende y me da calor. Ahora, si yo me lo tuviera que generar, no sé cómo generármelo. ¿Entienden? Hay un montón de conocimientos que los conocimientos siempre se adquieren en función de la necesidad, y esa necesidad tiene que ver con lo que se llama adaptación, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que no sé hacer, pero sé que hay otras que las saben hacer. Entonces, yo sé hacer una cosa de muchas cosas que se necesitan para sobrevivir. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, yo doy lo mío a cambio de básicamente una moneda universal de intercambio que es el dinero. Y ese dinero me permite cambiarlo por otras cosas que otros saben hacer y que yo no sé hacer, pero que tampoco me interesa aprender. Prefiero intercambiarlas por las cosas que yo sé hacer. Entonces, empezamos a entender cómo la motivación es fundamental para aprender. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. No aprendemos nada que no nos sirva para algo. A ver, de último uno dice, bueno, ¿para qué aprendí trigonometría en la escuela si yo me voy a dedicar a la psicología? ¿De qué me sirve saber qué es el coseno o la tangente? Digo, la verdad que para nada. Creo que dudo de que lo haya aprendido bien, ¿no es cierto? Tampoco sé muy bien, pero en su momento sí sabía, había como una reglita que tenía que ver con ordenada, seno, coseno, había como una frase, inclusive mnemotécnica, que hasta ya me la olvidé, de las relaciones trigonométricas. Es como decir, bueno, las aprendí, pero en realidad porque yo quería terminar la secundaria, porque ese era mi objetivo. O sea, lo necesitaba. Si yo no lo aprendía, no terminaba nunca la secundaria. No lo aprendí porque me servía, lo aprendí porque alguien me dijo que si yo no lo aprendía, no iba a alcanzar determinado objetivo. O sea, que sí había motivación. Mi motivación era terminar la escuela. No porque entendía que terminar la escuela en ese momento iba a ser algo bueno para mí, sino que entendía que si yo no terminaba la escuela iba a tener serios conflictos con mis progenitores y eso no estaba bueno porque iba a tener complicaciones. Es decir, me convenía en términos de motivación terminar la escuela. Y era mejor si la terminaba sin llevarme materias y con buenas calificaciones, porque además de terminarla y ver a mis progenitores felices, obtenía premios. Ahora, la idea de la importancia que tuvo la educación sistemática en mi vida aparece como mucho después, generalmente cuando uno la está casi terminando. Pero sí es súper importante que entiendan esto, sin motivación prácticamente no hay aprendizaje, siempre tiene que haber una especie de motivación. Se cerró. ¿Qué pasó? A ver, un segundo. Aceptar. ¿Qué pasó con...? Ah, muy bien. Ah, no, el PowerPoint que yo tenía se terminó ahí. Que estaba bien, que era lo que a nosotros nos servía, como para poder introducir un poco la cuestión de aprendizaje, ¿no es cierto?, y desarrollo. Y ahora, como material para esta clase teórica,
nosotros pusimos como textos obligatorios, ¿sí? Un texto de Piaget y un texto de, esperen que voy a ir hacia ahí, esto es teoría de aprendizaje. Entrar en el psicocampus. Que tiene algunas dificultades, voy a ir a este teórico de hoy. Lo que ustedes tienen es Flavel, ¿sí? La psicología evolutiva de Jean Piaget, el capítulo 2, que son las propiedades básicas del funcionamiento cognoscitivo. Tienen un texto de Lev Vygotsky, que es el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, el capítulo 6, que es la interacción entre aprendizaje y desarrollo, que ahí lo van a leer y les va a encantar. Digo, y el capítulo 5 de un libro de Ángel Rivière, donde habla de la psicología de Vygotsky, que es la actividad instrumental y la interacción con unidades de análisis de la psicología de las funciones superiores, ¿sí? También uno puede ver esto de aprendizajes instrumentales y aprendizajes conceptuales. Es como que el uso de herramientas después permite de alguna manera la conceptualización. Era como una teoría bastante complicada y medio retorcida, digo, parecería como que aprender es mucho más sencillo de lo que imaginaban, ¿sí? Pero claramente, tanto Piaget como Vygotsky estaban en contra de ese conductismo radical que consideraba, digamos, a la cabeza como una especie de caja negra o de tabula rasa, donde todo se aprendía a partir del ambiente. No estaban de acuerdo porque observaban que había otras cosas, ¿sí? No se ponían de acuerdo muy bien qué cosas eran. Entonces, si nosotros hablamos un poco de Piaget, digo, ¿qué se van a encontrar o de qué sirve o cuál es el contexto que les da la información que yo les proveí? No me suena feo proveí, pero bueno, les di en esta clase, es como una especie de marco de entorno que a ustedes les va a servir para leer eso que van a ver. Y vamos a decir, che, ¿cómo corno hace Piaget para explicar esta idea de desarrollo? Entonces, cuando ustedes vean, va a decir, bueno, para Piaget hay dos conceptos básicos que son, digo, primero es entender que para él el desarrollo es posible. Él habla de 4 factores fundamentales del desarrollo. Creo que ustedes lo vieron en Psicología del Desarrollo o en alguna, ¿sí? Es un capítulo del libro Psicología de Inteligencia o Psicología del Niño, de uno de esos dos, que habla de 4 factores fundamentales del desarrollo. Y a su vez dice que esos 4 factores son necesarios, pero no suficientes. O sea, que se necesitan los 4, pero que ninguno por sí mismo puede producir desarrollo. Para que haya desarrollo, tiene que haber 4 cosas. ¿Se acuerdan cuáles son esas 4 cosas? ¿No? Había una que hablaba hasta como, a ver, Nicole, ¿te acordás vos? Sí. No, la verdad que no. Se me viene a la mente algo que tiene que ver por ahí. No, pero voy a mandar fruta. Dale, mandá. Sí, total. No, asimilación, acomodación, esas cosas, equilibrio. No. Equilibración es el último que él propone, pero él propone, sí, herencia, maduración, interacción social, ¿sí? Y equilibración. Bueno, dije una bien. No, pero a ver, va bien, porque uno lo piensa y entonces dice, ¿qué tiene que haber? Y claramente, tiene que haber una maduración del sistema nervioso, tiene que ver la herencia, ¿sí? Digo, hay 2 tipos de herencia que después va a discriminar y ustedes lo van a ver, ¿sí? Hay una herencia específica y una herencia general. Una depende del ADN de mis progenitores y la otra depende de las características de la especie, ¿no es cierto? Después hay como una especie de maduración. Digo, hay factores que para que haya desarrollo se tienen que producir, ¿sí? Y cuando hablamos de la parte de la equilibración, es la parte interesante, o la parte más como psicológica, digamos, de todo esto, además de la interacción, ¿sí? Él habla de este proceso de equilibración como que depende de 2 invariantes funcionales. Estas invariantes funcionales, como dice el término, lo explica, son cosas que no varían o no cambian, ¿sí? No cambian ni con el tiempo, ni cambian entre los diferentes seres vivos, entre las diferentes especies, postulaba Piaget, por eso son invariantes, y funcionales porque hacen alusión a un funcionamiento particular. Y estas 2 invariantes funcionales son la organización y la adaptación, ¿sí? La adaptación se la entiende como el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Tiene 2 mecanismos, porque la adaptación implica una serie de cambios en el ambiente o en el sujeto para producir un equilibrio. Entonces, tenemos un mecanismo que nos permite tomar cosas del medio
Y tenemos otro mecanismo que nos permite crear o modificar cosas adentro de nuestra cabeza, formas, para poder incorporar nuevos elementos, ¿no es cierto? Entonces, las invariantes funcionales son organización y adaptación, no asimilación y acomodación, que suele ser un concepto que suele ser frecuentemente confundido. Entonces, y nos queda la otra, la invariante funcional de la organización, que es la que tiene que ver con crear formas de ordenar, ¿sí? La complejidad creciente de la información que ingresa para evitar, ¿sí?, el caos. Entonces, a mayor cantidad de información se requieren formas de organización cada vez más complejas, o sea, de ordenar todo eso que entra. Entonces dice, bueno, lógicamente él apela a la teoría general de los sistemas para poder explicar eso, ¿sí? Y se basa en una serie de teorías que vamos a ver para quienes cursen cognitiva, un poco más fuerte cuando veamos cognitiva. Pero básicamente era entender que todos tenemos esta cosa de organización, todos organizamos con formas cada vez más complejas la cantidad de información que recibimos del medio, y a su vez nos adaptamos. Entonces, ¿qué es la asimilación y qué es la acomodación? La asimilación implica la incorporación de información al sistema, y la acomodación implica el cambio en el sistema para poder adecuarse a las propiedades de esa información que ingresa. Yo siempre uso, es casi conocido y lo van a escuchar en todas mis clases, el ejemplo de no es lo mismo comer lechón que comer lechuga. Nuestro estómago se prepara de manera diferente para digerir lechón que para digerir lechuga. O sea, digamos que la forma se adapta a las propiedades del contenido. Sin embargo, biológicamente, luego de digerir el lechón o la lechuga, mi estómago vuelve a su estado estable, digamos, ¿sí? Y siempre vuelve al mismo estado. En cambio, con las cuestiones cognitivas, es mi cerebro, tiene características particulares que me permiten incorporar cierta información, pero en determinado momento, yo siempre digo, tengo un esquema de prensión de virome, si agarro bien la virome, ahora cuando quiero agarrar la botella, se me cae y no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cambiar esta forma, porque no, hay una resistencia de asimilación, o sea, una resistencia del objeto para ser asimilado. No lo puedo asimilar con esta porquería de esquema que tengo, que no sirve para agarrar virome, no sirve para botella. Entonces, ¿qué hago? Por tanteos sucesivos, que han escuchado muchas veces en la teoría, voy probando hasta que encuentro uno que me sirve. Ah, bueno, ahora tengo un esquema, ya sé agarrar dos cosas diferentes. Esto está simplificado de una manera casi horrible, pero bueno, sirve intuitivamente para entender la idea de acomodación. Entonces digo, a la miércoles tengo dos formas, dos esquemas, de agarrar viromes y agarrar botellas. Ah, los dos son esquemas de agarrar. El de agarrar viromes lo sigo teniendo, no desapareció, no es que creé un nuevo esquema, que antes no estaba. O sea, lo tuve que crear para poder adaptarme. Entonces ahí vemos cómo la interacción es la producción de novedad, cómo la acomodación es el mecanismo básico dentro de la teoría de Piaget que explica la novedad, la creación, la construcción. O sea, yo construí este esquema por tanteos para tratar de adaptarme. Y además, lógicamente en mi cabeza, esos dos esquemas son muy parecidos, se agrupan dentro de una unidad de orden superior, que es, llamémoslo, el superesquema. Tengo un esquema de prensión de cosas que a su vez tiene uno para agarrar botellas y uno para agarrar viromes. ¿Se acuerdan de la teoría de conjuntos? Entonces, estos están así, como interactuados. Tienen una parte en común, comparten muchas propiedades, pero a su vez tienen diferencias también, ¿sí? Entonces, asimilo lo conocido, ¿sí?, y acomodo lo desconocido. Asimilo, ¿sí?, las cosas que ya conozco, y la novedad es lo que me obliga a acomodarme, o a modificar mis esquemas, o a crear nuevas estructuras, ¿sí?, adentro del sistema, y entonces ahí entendemos y decimos, ah, de ahí viene la palabra constructivista. O sea, construimos esquemas nuevos para poder aprender cosas de la realidad, ¿sí? Y estas son como cosas básicas de Piaget que permiten entender la idea de desarrollo. O sea, la idea de desarrollo es que esa actividad que yo voy teniendo con el mundo me va obligando, sobre todo en los primeros momentos de mi desarrollo, a rápidamente construir muchas cosas. Tengo que construir muchas estructuras nuevas porque tengo que interactuar con el mundo de manera diferente y tengo que conocerlo de una manera diferente. Entonces voy construyendo formas cada vez más poderosas, ¿sí?, cada vez más eficaces o eficientes
para poder ordenar esa información. ¿Sí? Yo también creo que probablemente me han escuchado hablar de esta idea de organización, ¿no es cierto? Es decir, mi primer computadora, abro, creo una carpetita que se llama Sebas y empiezo a poner ahí, ¿sí? Un video, un archivo de texto, y llega un momento donde tengo tantas cosas ahí adentro que no las encuentro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco una forma de organización mejor. Ya no tengo solo una carpeta Sebas, sino que Sebas tiene un montón de carpetas. Una que se llama videos, una que se llama fotos, otra que se llama textos, otra que se llama como quieran, ¿no es cierto? Lo que quiera guardar. Y las sigo llenando, pero ahora están clasificadas, ya creé una forma de organización. Y entonces, dentro de videos, empiezo a darme cuenta que tengo un montón de videos y no encuentro nunca el que necesito. Entonces tengo videos artísticos, es casi como dice Netflix, que quiere ver series o películas que sean digo, establezco categorías cada vez más complejas que me permiten ordenar adentro de mi cabeza al mundo. Y darle la pertenencia a determinados tipos de categorías lógico-matemáticas que tienen relaciones entre sí, ¿sí? Que están subordinadas o supraordinadas, que tienen relaciones de pertenencia, que tienen relaciones de comunalidad. ¿Sí? Entonces Piaget lo que hace, o lo que hizo, fue como estudiar el comportamiento de sujetos desde el momento de nacer, y se fue dando cuenta de que había diferentes formas de organizarlo. Entonces establece o describe eso como estadios de desarrollo de estructuras lógico-matemáticas. La primera, él dice, es hasta los 2 años, que es más o menos cuando alguien aprende a hablar. ¿Sí? Entonces uno organiza todo de una manera, no hay una distinción de sujeto y objeto, dice Piaget. ¿Sí? Dice, eso solo se da, la conservación del objeto, una vez que yo puedo nominarlo, que puedo relacionarlo con una palabra. ¿Sí? Esto va a ser después mucho más importante en la última teoría que vamos a ver en cognitiva, que es la de Karmilov-Smith, donde lo que dice que va a haber es un cambio de formato de representación. O sea, algo que era solamente una imagen visual o una imagen sensorial, empieza a tener una imagen proposicional, o sea, es explicado o resignificado a través del lenguaje. Ahora, el lenguaje aparece no a los 2 años porque fue evolucionando la estructura cognitiva, sino porque probablemente hay una maduración del sistema fonador que me permite, ¿sí?, articular sonidos que configuran un lenguaje particular. Sin embargo, las niñas se comunican, ¿sí?, de manera no verbal con las otras personas. ¿Sí? Ahí aparece el lenguaje. Y entonces aparecen también otras características. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se llama el periodo preoperatorio? Donde hay lenguaje y empiezan a aparecer una serie de cuestiones como la imitación. ¿Sí? ¿Lo simbólico era? Sí, es simbólico. Hay uno que es es como un periodo que se lo considera a veces como no adaptativo, porque no necesariamente hay equilibrio entre la asimilación y la acomodación. O sea, la imitación es básicamente, ¿sí?, ¿qué les parece que es? ¿Es una acomodación pura o es una asimilación pura? El juego simbólico es interesante porque viene el nene y dice, viene un avión, y no es un avión, esto es un avión. No hay duda de que claramente no lo es. Que son como cosas, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Acomodación pura o asimilación pura? O imaginemos el otro, la imitación diferida. Yo cuando era chico tenía hermanos y hermanas y jugábamos, los 4 teníamos más o menos la misma edad, y entonces jugábamos, no sé, a la escuela o a la oficina. Y entonces alguien era la maestra, y alguien era el estudiante, y alguien era no sé, un ropero, un árbol, había como diferentes roles pasivos, y entonces uno jugaba a ser otro. Eso es como una acomodación pura, ¿no es cierto? Y el otro es una asimilación pura. Bien, no importa mucho, estos son como detalles, sí, a los que se le da mucha bola y nos dan ejemplos, y cuando cursan psicología del desarrollo, dicen, sí, el preoperatorio tiene esto y tiene lo otro y tiene lo otro, y ustedes lo repetían como el loro, pero no tenían ni la más pálida idea de qué quería decir, o para qué servía, o por qué todo esto, que en realidad era porque hay propiedades lógico-matemáticas muy particulares que definían ese tipo de comportamiento. Entonces dice, bueno, ahora viene como la bomba que es el pensamiento operatorio. El pensamiento operatorio aparece como a los 7 años, decía Piaget. Hoy encontramos niñas de 4 años que tienen un pensamiento operatorio
Ahora, decía, pero el pensamiento operatorio no es algo generalizable. A ver, este niño sabe, conserva la sustancia. ¿Qué quiere decir? Las bolitas de plastilina. Yo se las muestro y él me dice, no, tienen lo mismo. ¿Por qué? Porque si no le quitas ni no le agregás nada, tienen lo mismo. Ah, bueno, bárbaro. Entonces lo hago con, en vez de hacerlo con plastilina, lo hago con agua. Agarro un vaso de whisky, que es un vaso bajito pero ancho, y un vaso de trago largo, que es un vaso finito pero alto. Y adelante de su propia cara, ¿sí?, les pongo la misma cantidad de agua, ¿sí?, a los dos. Y entonces le digo, ¿tienen lo mismo? Sí, están más o menos con los dos con la misma cantidad de agua, ¿no es cierto? Es decir, ¿tienen la misma cantidad de agua? Sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál tiene más? ¿O tienen igual o tienen diferente? Y el mismo chico que me había dicho, tienen lo mismo porque no quitaste ni agregaste nada, me dice, mirá qué alto. Tiene mucho más que el otro. O me dice, no, mirá todo, este es mucho más ancho, este tiene más porque... Sí, sí, pero ¿cómo? ¿Vos no eras conservador? Ah, sí, pero era conservador para la sustancia, no soy conservador para todo. Entonces planteaba un problema interesante, ¿sí? Como decir, bueno, no es una estructura que se aplica o se generaliza todo, sino que se tiene que construir con cada contenido. Era como una teoría muy complicada y bastante retorcida, ¿no es cierto?, de por qué él conseguía explicar ese tipo de cosas. ¿Cómo esa Y había estructura de muchas pensamiento? subdivisiones. ¿Cómo? Había muchas subdivisiones también entre los periodos. Sí, Me acuerdo que el malísima. sensorio motriz tenía como 6 estadios, después el preoperatorio Las reacciones también, y la circulares primarias, sí. secundarias, la causalidad, ¿por qué empuja? ¿Por qué agarra? Era una observación súper minuciosa que lo llevaba a él a través de un modelo teórico inductivo, ¿sí? A partir de una serie de observaciones, construir una teoría, lo cual hoy sabemos que conduce inevitablemente al error. Entonces, permanentemente estaba obligado a crear excepciones o a encontrar hipótesis ad hoc que protegían su núcleo duro y de alguna manera permitían seguir sustentando que el desarrollo era, ¿sí?, autorregulación. O sea, que el sujeto se autorregulaba en este proceso de aprender. Entonces, en realidad, que alguien era operatorio no significaba nada más que era capaz de aplicar leyes lógico-matemáticas propias de lo que se llama la estructura de grupo de los Bourbaki, que son la asociatividad, la transitividad, ¿sí?, el elemento neutro, que son necesarias para poder de alguna manera tener la reversibilidad. La reversibilidad es como el que tiene la reversibilidad, campeón del mundo, puede hacer de todo. En realidad todos tenemos esa cosa, más o menos a la misma edad, aparece tarde o temprano. Digo, son propiedades que decía se construyen, lo que llevó a muchos pedagogos y psicólogos. Cuando yo estudiaba en la facultad, había grupos de pedagogos y de psicólogos y pedagogues que afirmaban que no todos teníamos el pensamiento formal, que no todos éramos capaces de construirlo, inclusive dentro de la universidad. Y hubo un momento donde nacían pruebas de pensamiento formal a los estudiantes universitarios, para tratar de demostrar su teoría, que a su vez hacían mal las pruebas, y llegaban a conclusiones falaces, horribles. Entonces decían, no, esto es re importante para la escuela, hay que ir a la escuela y tomarle la pruebita de plastilina a los pibes para ver qué nivel de desarrollo están. Y uno decía, sí, se la tomaste, y decís, este pibe no es conservador. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé, qué sé yo, no hay conservador, vamos a esperar, o vamos, no sé, darle vitaminas, o vamos a hacerlo interactuar con algo, a ver si esto mejora. No quedaba como muy claro. La mayoría de ustedes saben esta prueba de la conservación, pero la mayoría de ustedes no tienen ni la más pálida idea de qué significación tiene adentro de todo este proceso, ni para qué lo aprendieron, ni qué corno explica. Y además, ustedes eran capaces de ir a la escuela, aplicársela a un sujeto y decir, che, qué bueno, mirá cómo conserva. Sí, bárbaro, ¿y de qué sirve? ¿Qué explica? En realidad parte de toda una teoría que mostraba la evolución de formas cada vez más complejas de organizar la información, que era lo que Piaget postulaba. Bien. Vygotsky también lo vieron. Si quieren, la próxima clase, la semana que viene, arrancamos y después de que ustedes hayan visto o leído por ahí algo o el práctico, lo discutimos un poquito, a ver si les quedaron dudas o no les quedan dudas, pero en realidad piensen en esto. Tanto la teoría de Piaget como la teoría de Vygotsky es historia. Ninguna de las dos es suficientemente poderosa hoy día como para poder explicar las evidencias o el conocimiento que tenemos sobre las capacidades y habilidades de los seres humanos. Digo, ninguna de las dos debe ser considerada hoy como una teoría suficiente para explicar la complejidad de nuestro proceso de desarrollo ni el aprendizaje.
O sea, eran buenas teorías, excelentes teorías, teorías que les ha llevado una vida, que hoy no sabríamos lo que sabemos o no tenemos las teorías que tenemos si ellos no lo hubieran acuñado. O sea, se lo debemos todo, a Freud, a Piaget, hasta a Skinner, digo. Le debemos a todas las personas que han estudiado el comportamiento humano desde perspectivas diferentes para poder llegar a la idea que tenemos hoy sobre cómo esas cosas suceden. O sea, han sido necesarias y necesitamos conocerlas para poder llegar a entender cómo hoy se explica este funcionamiento. ¿Sí? Y también para poder criticarlas, digo. Criticarlas no es tan fácil, uno tiene que saber como un montón de cosas. Y la única manera de poder criticar algo es conociéndolo profundamente, ¿sí? Y de poder tomar partido. Entonces, básicamente es cómo detrás de una palabra sencilla como invariantes funcionales se esconden un montón de cosas complejas, que si uno no entiende o no tiene idea, solamente uno repite, ¿cuáles son las invariantes funcionales? Asimilación y acomodación. Y uno dice, no, de nuevo, no entendieron nada. ¿Cómo no lo entendieron? Y pero porque nadie tampoco se los enseñó, se los explicó, y porque el conocimiento que tiene en la obra de Piaget, que es un tipo que escribió más de 100 libros, largos y complejos, de un montón de cosas, y jamás lo leyeron. O sea, tuvieron 4 clases y leyeron 3 fichas y un capítulo, y con eso uno pretende poder entender una teoría tan compleja. Y es decir, y es mucho más compleja cuando uno ve la equilibración o cuando uno lee biología y conocimiento, uno se sorprende del nivel de complejidad que tenía esa teoría. Pero bueno, después si quieren la pueden estudiar. Creo que la idea fundamental de esta materia o de la otra asignatura es, bien, se van todos a cursar, así que yo también voy a terminar. Y seguimos la semana que viene. Que tengan un buen día de censo mañana, cuéntense, y nos vemos. ¿Sí? Chau, chau. Adiós, profe, gracias. No, por favor. Adiós. Hasta luego.